Buenas tardes, hermanos. Las intenciones de esta Eucaristía de hoy, lunes 29 de junio, son: acción de gracias a Dios por el cumpleaños y bendiciones de Alejandra Machado Arrocha, hoy día de San Pedro y San Pablo. Petición al Niño Jesús de Praga por la salud y recuperación de Santiago Fritoli Sánchez. A Jesús de Nazaret por la salud de Cira Castillo. Por los colaboradores, familiares y todo el pueblo de Venezuela en este difícil momento. Por la salud de Antonio y Rosa, Carlos Alberto, Aida Luz Mendoza Aguirre. Por la salud y recuperación por cirugía de María José Colmenares. Eterno descanso de Ernesto David Alvarado Jiménez, Gabriel Castillero, Gloria Castillero, Cecilia Isabel de Castillero, Virgilio Antonio González de León, 2 meses, César Augusto de Cedas Azcárraga, 2 meses, Adriana Raquel Romero Azcárraga. Noveno día, Rodrigo Gormas, Waldo Guillén, Oris del Carmen Calvo Lam Oricín, Margarita Arecia Bonilla Rodríguez, 4º día, María Teresa Tejera de Díaz, Roberto Francisco Tito Chiari Fábrega, 41 meses, Roberto Apolo Palacios V, María Caridad Dorado Robi, 1er aniversario, Martín Garrido, Elicia López Chávez, 1er aniversario, Mario Batista Sánchez, Leila Batista Sánchez, Juan Bautista Batista Cedeño, Laura Berta Alfaro, 10º aniversario, Elías Antonio Pérez John Tony, 15 meses, Mireya Rodríguez de Estrada, Edelina y José Dueñas hijo, Luis Humberto Sebamanos Primola, Anselmo Ramón Meléndez, 5º aniversario, Vicenta Hernández de Rujano en memoria, Juan Alberto Caramañitis, 31 meses, Eda Espinosa Atencio, Ricaurte Capro en memoria, Heriberto Guillén Marciaga, 11 meses, Román Segundo Carrizo Ávila, Marta Castillo, 1er aniversario, Peti González Díaz, Juan Carlos Gorrichategui Dutari, José María Dutari Calviño, Gloriela Dutari de García, Francisco Paco Carreira, 10 meses, Manuel Vilela y padres, almas del purgatorio. De pie, hermanos, recibamos a quien preside esta Eucaristía. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia, el amor y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor
esté con todos ustedes. Celebramos entonces la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, las grandes columnas de nuestra iglesia, la iglesia que Jesucristo fundó, la iglesia que Jesucristo hace fuerte y que guarda y defiende del maligno, y a la que le promete la asistencia del Espíritu Santo y la fidelidad hasta que Él vuelva. Antes de celebrar los santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo,
Concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo compadecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo compadecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que lo sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendiciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores.
El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?
Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. En nuestra profesión de fe hacemos hoy énfasis en el misterio de la Iglesia. Y cuando confesamos que la Iglesia es parte y elemento imprescindible y esencial de nuestra fe cristiana, decimos que la Iglesia tiene 3 notas de las cuales no puede quitarse ninguna. Las 3 son esenciales, y si falta una, pues ya no es la Iglesia de Cristo. Hoy, especialmente celebrando a San Pedro y San Pablo, el misterio eclesial se pone de manifiesto, sobre todo cuando a la fiesta de San Pedro y San Pablo va unida y asociada la figura del Santo Padre. Hoy es el día del Papa, ¿no? Pero la Iglesia apostólica no es solamente porque esté el sucesor de Pedro, sino porque Pedro es la cabeza de los apóstoles y tiene la misión de unir en la caridad a todo el colegio apostólico después de que Jesús ascendió al cielo y el Espíritu Santo descendió sobre el colegio apostólico. Tiene que unir a los apóstoles y unir a todos aquellos que sean congregados y llevados a la fe por la predicación de los apóstoles. Y no solamente tiene que unir a toda la comunidad de la Iglesia esparcida por el mundo, sino que tiene que confirmar en la fe y por tanto ser también fuente de enseñanza autorizada y referente de la fidelidad a la verdad revelada. El Papa, como Pedro, es el servidor de la palabra de Dios y el que tiene que velar también en el colegio apostólico y con el colegio apostólico para que nos mantengamos todos en todo lo que el Señor nos ha dicho y nos ha dado en la Escritura
y en la tradición, con un magisterio auténtico. Y el Papa tiene que ser también signo de esperanza, porque esa promesa que le hizo Jesús a Pedro, entregándole las llaves del reino de los cielos y haciéndolo piedra de la iglesia, lleva consigo también que el Señor le prometa la indefectibilidad de la iglesia. No que la iglesia no tenga caídas como las tuvo Pedro, como miembros de la iglesia que somos pecadores. Pero el pecado no va a poder con la iglesia, ni el que empuja al pecador a la falencia y a la infidelidad, que es el demonio, y que ni tampoco todos los poderes de los que se vale el demonio, el mundo y la carne, ¿verdad? Todo lo que en nosotros mismos nos inclina por nuestra concupiscencia a toda clase de pecados. Cuando decimos la carne, no solamente estamos pensando en la sexualidad, sino en toda esa condición nuestra que está tocada y herida, regenerada por nuestro Señor Jesucristo, pero ahí lisiados como estamos, ¿verdad? Muchas veces caemos en el pecado, pero el pecado y el que incita al pecado y emplea todos los argumentos y armas para llevarnos al mal, no van a prevalecer contra la voluntad de Dios, que quiere que todos los hombres se salven. Entonces, hoy cuando nosotros escuchamos a Jesús, que refrenda la profesión de fe que hace Pedro cuando interroga a los apóstoles sobre quién es Él, y le dice que habla no desde sus propios conocimientos y sus propias fuerzas, sino porque le asiste el Señor, el Dios nuestro Señor, y le revela la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Le manifiesta lo que está velado en esa humanidad santísima, pero que constantemente está haciendo experiencia de ella, Pedro, cuando convive con nuestro Señor, que se da cuenta de que no anda con uno cualquiera, ni de que Él se ha puesto a seguir a un maestro como los demás, y que por ratos quiere abandonar a Jesús, porque viendo su sabiduría, su poder, su grandeza, Él se siente cada vez más pequeño, porque es consciente de su pecado y de su pequeñez, ¿verdad? Constantemente el Evangelio y la palabra de Dios nos dicen que cuando Pedro experimenta la cercanía de Jesús y el misterio que esconde de su divinidad, él confiesa que es pecador y, sintiéndose indigno, quiere decirle al Señor adiós, ¿verdad? Porque piensa que no es digno de estar con Él. Le parece que es un tropiezo en el camino del Señor y que lejos de servirle para los planes de Dios, se los estropea con sus torpezas y sus ignorancias. Ven, recuerden cada uno de los pasos de la vida de San Pedro,
que Él es muy generoso e impetuoso y se ofrece al Señor con todo lo que tiene y todo lo que es. Pero cuando se deja llevar de sus propias inclinaciones o contempla las maravillas que Dios hace por medio de Jesucristo, termina diciéndole: apártate, Señor, de mí, que soy un pecador. O tiene que llorar explícitamente el pecado que ha cometido. Ven, pero el Señor le dice: ánimo, Pedro, yo te he escogido. Tú eres para mí el signo de lo que Dios quiere enviándome a este mundo. El Hijo de Dios no ha venido al mundo para condenar al mundo, sino para dar la vida en rescate por él. Y yo he venido para regenerarte, para elevarte y para darte esa plenitud de verdad y de vida de la que el Señor me ha hecho portador. Y te voy a hacer de tal manera receptáculo de toda esta gracia que te la voy a dar desbordante para que tú seas un transmisor garante y fiel, y todos tus sucesores sean también y tengan ese carisma que el Espíritu Santo te concede para que tú sirvas a ese propósito de la salvación que Dios quiere dar por mi medio a toda la humanidad, constituyéndolos a ustedes, contigo a la cabeza, como comunidad de salvación. Ven, entonces es a través de todos estos gestos y de la conversión del gran perseguidor de la Iglesia, San Pablo, que el Señor nos manifiesta el misterio de la comunidad a la que nosotros pertenecemos, de la que formamos parte. No somos simplemente fruto de una organización humana. No tenemos nuestra solidez en la estructura sociológica y jurídica, que por perfecta que sea, ni fundamentamos nuestra pervivencia en poderes humanos o en conocimientos científicos. Nos fundamos en la voluntad de Dios, que quiere transmitirnos lo que Él es, haciéndonos comunidad de salvación, y por eso en torno a Él, Jesucristo, como una parte esencial de su ministerio y de su obra de salvación, reunió a los apóstoles y les hizo conscientes del don que recibían y les encomendó lo mismo que el Padre le encomendó a él. Y los hizo entonces no solamente receptores como todos de esa gracia salvadora, sino que los puso al frente de la comunidad para que ésta tuviera siempre un referente de identidad y de comunión y de unidad, que obedeciera siempre al mismo plan de Dios y no se desviara de su verdad, y que gozara siempre de los medios de santidad que le comunican no solamente una pervivencia sociológica, sino una vida de comunión con Dios que hace a la comunidad santa y santificadora. Ven, por eso, hoy cuando celebramos la fiesta de San Pedro y de San Pablo, profesamos y celebramos que en San Pedro y en los apóstoles el Señor fundó nuestra iglesia, y en esa voluntad de establecer el Señor esa comunidad de salvación estriba el hecho de que nosotros
nos demos cuenta de que estamos en aquella casa y en aquella comunidad y en aquel camino que el Señor quiere para que el mundo encuentre a Cristo, viva con Cristo, viva de Cristo y por Cristo entre a la plenitud de la salvación cuando Él vuelva. Y por Cristo nos ha dado el Espíritu Santo que nos conforma y nos une y santifica. Por eso entonces, al celebrar esta fiesta, nos damos cuenta de lo esencial y lo verdadero que es lo que mantenemos en el credo, que somos la iglesia una. El Señor no fundó muchas iglesias, puso a Pedro como cabeza. El Señor fundó una iglesia santa, la formó con pecadores, pero no para que los pecadores quedaran en su pecado, porque el pecado no puede ser esencial a la comunidad de la fe. El pecado es un accidente que nace de las criaturas, no es la obra de Dios. Y el Señor ha venido a destruir el pecado. Por tanto, aunque nosotros somos una iglesia de pecadores, a la iglesia no le pertenece como nota esencial el ser pecadora, sino comunidad santa, porque la vocación de los que nos agregamos a la comunidad de Jesús es ser santos, no quedarnos en nuestros pecados, sino ser llamados a la santidad y ser justificados por la redención y la gracia de Jesucristo. Somos la iglesia apostólica, que el Señor nos dio el signo de quienes representan y cumplen desde Jesucristo la voluntad que Dios tiene de darnos una comunidad de salvación en la que estemos unidos con el Señor. La iglesia una, santa, católica. Y puesto que el Señor quiere una sola iglesia, la iglesia tiene que ser católica en el sentido ese, de que tiene que ser una llamada y una ocasión de salvación para todo hombre que venga a este mundo, porque no se nos ha dado sobre el cielo o bajo la tierra otro nombre en el que podamos ser santificados y salvados, sino en el de Jesucristo. Ven, por eso, en esta fiesta recordamos eso, que si queremos ser la iglesia y tenemos que ser la iglesia de Cristo, tenemos que reconocerla como iglesia una, como iglesia santa, como iglesia católica, como iglesia apostólica. Pidámosle al Señor, por la intercesión de San Pedro y San Pablo, que perseveremos en la fe, que seamos como ellos, propagadores de la fe, y que tengamos la perseverancia final para conseguir como ellos la salvación que en la comunidad de salvación el Señor nos comunica por Jesucristo con el ministerio de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allá ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén.
en el gozo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, imploremos la misericordia divina para con la Iglesia edificada sobre la roca de Pedro y pidamos por el mundo entero, iluminado por la predicación de Pablo. Para que el Santo Padre, el Papa León, gobierne con la sabiduría del Espíritu y la firmeza de la fe apostólica a la Iglesia del Dios vivo, roguemos al Señor. Santifica, Señor, a tu Iglesia. Santifica, Señor, a tu Iglesia. Para que Dios, que envió a San Pablo a los paganos para anunciarles el mensaje de salvación, envíe también hoy misioneros que proclamen el Evangelio a los pueblos que lo desconocen. Roguemos al Señor. Santifica, Señor, a tu Iglesia. Por los que sufren persecuciones y por los que están encarcelados a causa de su fe, para que con la oración perseverante de la Iglesia obtengan su libertad. Roguemos al Señor. Santifica, Señor, a tu Iglesia. Para que quienes nos encontramos hoy reunidos aquí, perseveremos cimentados firmemente en la doctrina apostólica y en la integridad de la fe, y anunciemos a Cristo al mundo, roguemos al Señor. Santifica, Señor, a tu Iglesia. Protege, Señor, a este pueblo que te busca sinceramente, y por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, concédele los bienes que te ha pedido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles Pedro y Pablo
has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el defensor que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor, la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques con estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia
extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de todos aquellos que hemos encomendado al comienzo de nuestra celebración. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, también de aquellos vivos y que tal vez están aquí, de los que encomendamos por algunos motivos, o que no están entre nosotros, pero que oramos especialmente por ellos y por todos los que están en nuestro corazón. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pedro y San Pablo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Ahora vamos a levantar nuestro corazón a Dios nuestro Padre como comunidad de Jesús, con la oración que por la súplica de los apóstoles el Señor nos enseñó, y pidámosle al Señor que esta iglesia apostólica, que quiere ser fiel a Él y que continúa la misión que el Señor le encomendó, por su intercesión y en el corazón de Cristo, oremos ahora con lo que Él nos dijo, que levantáramos desde nuestro corazón a Dios como iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para la distribución de la comunión, por favor organizar 2 filas al centro. Los pasillos intermedios son para retornar a los asientos. Se les recuerda que la Sagrada Comunión debe ser consumida frente al ministro. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Dijo Pedro a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando celebramos la Eucaristía,
Nos recordaba algo que es enseñanza de siempre el Papa Benedicto, pero lo destacaba en el año de la Eucaristía. La Eucaristía hace a la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. ¿Qué hacemos la Eucaristía? Lo hemos visto ahora, ¿verdad? Nosotros estamos celebrando en el nombre del Señor este sacramento. Pero tenemos que recordar que no solamente hacemos la misa, sino que la misa nos hace a nosotros, nos hace iglesia, porque la iglesia no solamente somos nosotros, la comunidad, sino Cristo viviendo en nosotros. Somos el cuerpo místico de Cristo. Y entonces la iglesia es una realidad que la teología llama teándrica, porque está Cristo con nosotros y nosotros estamos con Cristo. Y no podemos separar ninguna de estas dos realidades, de esas dos dimensiones. Si Cristo no está, no somos la iglesia. Y Cristo no se presenta y hace su obra en el mundo sin la iglesia. No porque no pueda hacerla, sino porque ese es el camino que Él ha escogido para llevar la salvación al mundo. Hacernos a nosotros una sola cosa con Él. Y Cristo nos lo recordó: ustedes sin mí nada pueden. Por eso la Eucaristía nos hace iglesia, porque aquí viene Jesucristo sacramentalmente en toda su realidad personal para edificarnos como la iglesia del Señor, como la iglesia de Dios, como el pueblo santo, como el pueblo que tiene a Dios y hace la obra de Dios, porque lo que le encomendó el Señor a los apóstoles no fue que marcharan a hacer cada uno lo que le pareciera, sino que lo que el Padre le encomendó a Él era lo mismo que nos encomendaba a nosotros. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en la paz del Señor. Ya despedí la comunidad, ¿verdad? Todos pueden regresar a sus hogares, que pasen muy buenas noches. Yo me quedo purificando los vasos sagrados. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.